Es el nuevo ministro de Energía y Minas. Fuerza Pública investiga si José Miguel Mendoza había recibido amenazas. Decreto de estado de excepción cuenta con respaldo de la Asociación Mundial de Juristas. Coca-Cola Sinclair presentó nuevos inconvenientes. Decomisan 3 toneladas de clorhidrato de cocaína con destino a Rusia. En India, estampida en una ceremonia religiosa dejó más de 100 muertos. Y en los deportes, Independiente recibirá en su casa a Boca Juniors en la Copa Sudamericana. Bienvenidos a Noticias Soromar, emisión estelar. Con 5 votos a favor, la Comisión de Fiscalización calificó el pedido de juicio político en contra de Gabriela Sommerfeld, canciller de Ecuador. Bienvenidos, iniciamos. Crisis de seguridad. El gobierno insiste y decretó un nuevo estado de excepción focalizado. A diferencia de las medidas anteriores, el documento actual cuenta con el respaldo de la Asociación Mundial de Juristas. Este 2 de julio de 2024, el presidente Daniel Noboa decretó un nuevo estado de excepción focalizado que tendrá vigencia de 60 días. Esta decisión es concebida como parte de las acciones para hacerle frente al crimen organizado y el terrorismo. La medida es para Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro y el cantón Camilo Ponce Enríquez en Azuay. Según el gobierno, este nuevo decreto cuenta con apoyo de la Asociación Mundial de Juristas, institución que elaboró un informe que concluyó que dicho documento se ajusta al marco constitucional. Recordemos que 2 estados de excepción recientes fueron dados de baja por la Corte Constitucional, ya que consideraron que los argumentos presentados no cumplieron los requisitos previstos. En este sentido, en el nuevo decreto se explica que se basa en el incremento de hostilidades, cometimiento de delitos e intensidad de la presencia prolongada de grupos armados organizados en las zonas mencionadas en un inicio. Con el nuevo decreto se ordena suspender los derechos de inviolabilidad de domicilio y correspondencia para realizar inspecciones, allanamientos y las requisas correspondientes por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía. También queda suspendido el derecho de libre asociación y reunión en estricta relación a los motivos del estado de excepción. Es necesario tener en cuenta que aunque este decreto entra en vigencia inmediatamente, su permanencia dependerá del análisis de la Corte Constitucional, que deberá pronunciarse. Belén Mendoza, Noticias Román. La mañana de este 2 de julio de 2024, el ex candidato a la alcaldía de Portoviejo, José Miguel Mendoza, fue asesinado a tiros en la capital manabita. Enseguida tenemos un informe de cómo sucedió el crimen. Señor José Miguel Mendoza, ex candidato a la alcaldía de Portoviejo. Todo quedó registrado. Aquí se observa que 2 hombres en una motocicleta llegan hasta la ciudadela municipal, norte de la ciudad de Portoviejo. Uno de los sujetos se baja y procede a dispararle al político manabita José Miguel Mendoza. Posterior, los victimarios se van de dicho lugar. En circunstancias de que el vehículo se encontraba frente a una compañía de seguridad estacionado, ingresa una motocicleta con 2 ocupantes y realiza varias detonaciones en contra de la humanidad del individuo que se encontraba en el interior. En la escena hallaron 8 indicios balísticos. Según la policía, la alerta de este caso vino de la línea EQ911. Y comienza a hacer las verificaciones de todas las motocicletas sospechosas que se encontraban en el sector y dentro de la ciudad de Portoviejo, identificando a una de ellas, realizando un allanamiento justamente en el domicilio donde se encontraba, encontrando varios indicios, se puede mencionar también, como son sustancias sujetas a fiscalización y dinero en efectivo. Las unidades se encuentran haciendo el levantamiento de varios indicios y realizando las investigaciones para ver si tienen algún tipo de relación directamente con este evento. ¿Hay personas aprendidas?
está en un proceso de investigación, de verificación, ya que fue inmediata la participación de la Policía Nacional en este evento. Entonces, posterior se podrá dar algún dato específico en la relación que tuvieran las personas aprehendidas en este evento. Mendoza deja 4 hijos en la orfandad. Mi compadre, mi amigo, participé también por la tienda política con él y más que todo nos unió una amistad de lealtad, porque no todos los seres humanos somos leales. En el momento que alguien pierde, todo el mundo se abre. En cambio, yo he estado cerca a él y siempre le he demostrado de que nos conocimos una amistad sincera y que nos queda pedirle a Dios. ¿Cómo lo recuerda al abogado? Lo recuerdo como una persona positiva, social, le gustaba mucho la labor social, la parte deportiva, que es lo mío. Teníamos grandes proyectos, pero siempre se trunca la vida con esto que está bien. De su lado, la primera autoridad de Puerto Viejo, Javier Pincay, en sus redes sociales dijo rechazar profundamente el hecho y aprovechó para recordar que hace una semana pidió al presidente Aniel Noboa se declare estado de excepción a Puerto Viejo. Agregó que va a seguir insistiendo en militarizar la ciudad. Las unidades se encuentran igual realizando las verificaciones, tomando en contacto con los familiares directos para ver si tenía algún tipo de denuncia o algún tipo de amenaza para nosotros tener una línea investigativa direccionada a este evento. Recordemos que en un video anterior... En septiembre de 2023, el también abogado Gabriel Farfán, experto en derecho constitucional y quien trabajó con Mendoza, fue acribillado. De hecho, Byron Josa, quien también aspiraba a la municipalidad de Puerto Viejo y que terció en los mismos comicios que Mendoza, fue secuestrado en noviembre de 2023 y aún se desconoce su paradero. Bullying Mendoza, Noticias Romar. Y para conocer un poco más quién era José Miguel Mendoza, revisamos a continuación su perfil. José Miguel Mendoza, de 41 años de edad, quien fue acribillado a tiros la mañana de este 2 de julio de 2024. Era abogado de profesión, magíster en Derecho Procesal y tenía un diplomado en Prevención de la Corrupción. Mendoza, en las seccionales de 2023, buscó por segunda vez llegar a la municipalidad de Puerto Viejo. Lo hizo por el movimiento Gente Nueva Lista 97. Haremos respetar la capital Puerto Viejo. Nosotros hablamos de un Puerto Viejo sin trabas para la atracción de inversiones, dándole oportunidades a los profesionales y a los artesanos de cada barrio. En esos comicios quedó en segundo lugar solo por detrás de Javier Pincay, quien ahora lidera el segundo distrito más violento de la provincia costera, Puerto Viejo. Mi compromiso es la seguridad para los puertovejenses. Además, Mendoza tenía experiencia en administración y gestión pública. Fue asesor de la prefectura de Manabí, procurador del municipio de Santa Ana, subgerente jurídico de Celet y también estuvo en la Contraloría Regional Manabí. Ustedes ven aquí, José Miguel Mendoza, 4 votos, 300 votantes en Chiribo. 300 votantes en Chiribo. Y la sumatoria de todos los votos, 160 votos. Bullying Mendoza, Noticias Romar. La gloria es de Dios. José Miguel Mendoza será el alcalde de Puerto Viejo. Gracias por su confianza y su voto. Crisis energética. Cambiamos de tema porque la tarde de este 2 de julio, Antonio Goncalves Sabinovich, de nacionalidad ecuatoriana y portuguesa, un economista de amplia trayectoria en la banca internacional y en organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo, fue nombrado como nuevo ministro de Energía y Minas. Recordemos que la cartera de Estado estaba encargada a Roberto Luque, titular de Obras Públicas. La central hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair volvió a cerrar sus compuertas debido a la acumulación de sedimentos. Sin embargo, se descartaron cortes de luz. Una vez más, la central hidroeléctrica más grande que tiene Ecuador presentó inconvenientes. La Coca-Codo Sinclair cerró las compuertas por donde pasa el agua para la generación de energía eléctrica porque otra vez existe acumulación de sedimentos y eso puede dañar las turbinas y equipos electromecánicos. No obstante, a la vez que fue informada la novedad, se indicó que no habrá cortes de luz a raíz de esta situación, pues se anunció la compra de energía a Colombia para abastecer la demanda nacional, ya que las demás centrales no logran cubrir esa necesidad
necesidad. No es la primera vez que Coca-Cola Sinclair se paraliza debido al aumento en el nivel de sedimentos, y cuando deja de funcionar, la reducción del suministro eléctrico es del 25%, lo que pone al país en riesgo de apagones. Ubicada entre las provincias de Napo y Sucumbíos y con una potencia de 1.500 megavatios, los sedimentos no es el único problema que enfrenta la central. Existe otro inconveniente que avanza a velocidad y que amenaza las obras de captación. Se trata de la erosión regresiva del río Coca, que ya sobrepasó la zona en que se prevé construir un dique para proteger la infraestructura. Es que la erosión se encuentra a 6,4 kilómetros de las obras de captación, mientras que el dique está planificado a 7,8 kilómetros. Sin embargo, el ministro Luque ha señalado que igual se puede construir pese al avance del fenómeno erosivo. No obstante, los planes de SELEC al parecer no van tan rápido como la erosión, pues la adjudicación del contrato para la construcción del dique no se ha concretado. Luque espera que se pueda otorgar entre la primera y segunda semana de julio. Tania Loor, Noticias Oromar. El gobierno de Ecuador apunta hacia el sector privado para importar gas natural. De esta forma se busca aumentar la provisión para varias industrias, entre ellas la generación eléctrica. La generación eléctrica será la principal beneficiaria del nuevo reglamento para la importación, almacenamiento, transporte y comercialización de gas natural. Y es que precisamente la norma fue pensada para que el sector privado participe en dichas actividades, pues el reglamento flexibiliza los trámites para participar en los procesos antes mencionados. Ahora las autorizaciones serán de hasta 25 años y no de 5 como funcionaba, de ahí que en la actualidad resultaría viable el tema de inversión. Otro factor que se destaca es que el nuevo reglamento permite importar gas con cartas de intenciones de proveedores internacionales y no solo con contratos firmados. Cabe mencionar que el gobierno busca tener gas suficiente para aprovechar la capacidad de Termogas Machala, es decir, que al menos produzca 300 megavatios de electricidad. Para esto necesita 45 millones de pies cúbicos adicionales a los 15 millones que recibe en la actualidad. Según el Ministerio de Energía, ya hay empresas que están adquiriendo terrenos para infraestructura de almacenamiento y transporte de gas y preparando los requisitos para entrar en el sector con el reglamento vigente. María José Pino Argote, Noticias Oromar. Actualidad nacional. Este martes se registraron protestas en diferentes sectores de Quito por la reducción del subsidio a las gasolinas. La mañana de este martes se registraron protestas en diferentes sectores de Quito por la eliminación del subsidio de los combustibles. Grupos de manifestantes se concentraron en puntos estratégicos de la urbe para quemar llantas y gritar consignas en contra de la gestión del presidente Daniel Noboa. ¡Sube la gasolina! ¡Sube todo! Recordemos que subió el IVA, pero también subieron los recortes a las universidades. Recordemos que subió el IVA, pero también las muertes violentas, las extorsiones, las vacunas. Ejemplo, Durán, Rocafuerte, con un aumento del 400%. Una medida que estaba supuestamente destinada a la seguridad, solo fue un mecanismo para empobrecer más a la juventud, para empobrecer más al país. En Chillogallo, sur de la capital, a la altura de la intersección de las avenidas Mariscal Sucre y Condorñán, los manifestantes prendieron fuego a neumáticos y bloquearon la circulación vehicular. Ellos pertenecen al Frente Popular Integrado por miembros de la Unión Nacional de Educadores UNE, la Federación de Estudiantes Secundarios de Ecuador, la Federación de Barrios de Quito, entre otros gremios. Luego de varios minutos, efectivos de la Agencia Metropolitana de Tránsito AMT gestionaron la movilidad, mientras que personal de la Policía Nacional acudió al punto para garantizar la seguridad. Estas manifestaciones son la antesala de las protestas que se realizarán el próximo 4 de julio. Con esta clase de medidas, de hecho, los participantes pidieron que se derogue el decreto ejecutivo 308 con el que se eliminó el subsidio de los combustibles. Queremos rechazar el alza de los combustibles porque eso implica elevar el costo de la vida, condenar a más ecuatorianos a la pobreza. El FMI ordena que el gobierno de Noboa continúe recortando el presupuesto a salud, a trabajo y a educación. En ese contexto, ratificamos la movilización de este 4 de julio en las 24 provincias del país. ¡Abajo el alza de los combustibles! ¡Abajo! Informar también que se reportaron protestas en el hipercentro de la ciudad, concretamente en la avenida Amazonas y calle Unión Nacional de Periodistas frente a la plataforma gubernamental.
En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Por su parte, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador ha decidido no unirse a las protestas convocadas para este jueves 4 de julio por el Frente Unitario de Trabajadores. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, ha decidido no unirse a las protestas convocadas para este jueves 4 de julio por el Frente Unitario de Trabajadores FUT. Estas movilizaciones se organizan en oposición al aumento de los precios de las gasolinas Extra y Ecopaís, medida tomada tras la eliminación de los subsidios a los combustibles por el gobierno de Daniel Noboa Sin. Quiero aclarar en esta mañana de que nosotros como CONAIE no hemos convocado una movilización. CONAIE siempre ha planificada y planificadamente hemos salido a las calles y por lo cual nosotros estaremos convocando la próxima semana para una gran asamblea extraordinaria y tomar las decisiones colectivas como siempre lo hemos hecho. El presidente del movimiento indígena, Leonidas Issa, señaló que no formarán parte de las movilizaciones. Sin embargo, puntualizó que la organización respeta las decisiones que tomen otras organizaciones sociales en este contexto. Destacar que el movimiento indígena este martes llevó adelante una marcha en Quito con el propósito de presentar a la Asamblea Nacional un proyecto de ley sobre consulta previa, libre e informada. Es una convocatoria para hacer la presentación de la ley de consulta previa libre e informada que ha sido construido con toda nuestra estructura organizativa y con la participación, en la cual hemos hecho una convocatoria para que haya una participación y que haya presencia también de nuestras autoridades territoriales, que es fundamental y la base fundamental que nos sostiene a la organización, que es la CONAIE. Por otra parte, y frente a los rumores de posibles discrepancias entre la CONAIE y el movimiento político Pachacuti de cara a las elecciones presidenciales de 2025, Leonidas Issa las desmintió tajantemente al tiempo que aseguró que entre ellos existe respeto y también coordinación. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Y distribuidores de combustibles anunciaron un plantón pacífico frente a Carondelet el próximo lunes en demanda a un incremento al margen de ganancia que en la actualidad es de 16 centavos por galón. El hecho de no haber sido incluidos en las mesas técnicas de diálogo que ha efectuado el gobierno por el proceso de ajuste del precio a las gasolinas y no haber cumplido con la promesa del régimen de ajustar el margen de comercialización ha posibilitado que el gremio de los distribuidores de combustibles realicen un plantón frente a Carondelet el próximo lunes 8 de julio. Y vamos a ver qué dicen con respecto al ofrecimiento que hubo el 1 de marzo de este gobierno con viceministro en funciones, no con un mando medio, de que sí iban a ajustar nuestro margen. Los propietarios de las estaciones de combustibles aseguran estar a favor de la eliminación de los subsidios a las gasolinas, pero paradójicamente ellos son quienes subsidian el combustible que consumen los vehículos, ya que el Estado no ha tomado en cuenta el costo del flete de los tanqueros que a ellos les toca asumir, lo que disminuye aún más el margen de ganancia, sobre todo a aquellas estaciones de servicio que se encuentran alejadas del beaterio. Estamos vendiendo el producto estatal, pero el transporte de este producto estamos pagando nosotros. Larisa Canchopuc sugiere que el Estado sea el que asume el costo del transporte. Anualmente por este rubro, los distribuidores erogan entre $70,000 y $150,000. Según el gremio de los distribuidores de combustibles, la mayoría de estaciones se encuentran en situación crítica y no saben qué sucederá si continúan trabajando a pérdida. La gente no está entendiendo que se van a cerrar los negocios y ustedes no van a tener en dónde abastecerse de combustible. Las leyes ecuatorianas impiden a este tipo de servicios realizar una paralización de sus actividades. Por ello, apelan a que las autoridades permitan alcanzar acuerdos que satisfagan sus demandas. Con esto hacemos la primera pausa comercial, amigos, y enseguida regresamos con más noticias. No cambie de canal, que ya regresamos. Es momento de poner los pies sobre la tierra y liberarse de conexiones costosas y lentas. Con Fibra Max disfruta de una potente cobertura en toda tu casa, con Wi-Fi 6 y 500 megas de velocidad por solo $17,50 mensuales. En Fibra Max, cada día somos Max, los fanáticos de la velocidad y el ahorro. ¿Y tú qué esperas? Cámbiate a Fibra Max. Al volver del corte,
Contenedor con banano de exportación que tenía como destino Rusia estaba contaminado de 3 toneladas de cocaína. Todos los detalles más adelante. Estamos de vuelta para contarles que Henry Cucalón, quien fue ministro en el gobierno de Guillermo Lasso, confirmó que desea ser candidato presidencial para las elecciones de 2025. Cucalón cuenta con el apoyo del movimiento Construye y junto a otras organizaciones quieren convertirse en una tercera vía política. Así lo anunció este martes 2 de julio, donde mencionó que está trabajando en un gran frente democrático. Sobre Construye, cuya cara más visible es María Paula Romo, señaló que le convenció el hecho de que representa la lucha contra la impunidad y las mafias. Por el momento aludió que ya ha mantenido conversaciones con las organizaciones políticas como Avanza y Suma, pero están abiertos a que otros movimientos también se adhieran. Y la popularidad del presidente Daniel Noboa ha caído 17 puntos según una encuestadora. Sobre este tema dialogamos hoy en Noticias Oromar con Andrés Jaramillo, periodista y académico. Hay una tendencia hacia la baja, es decir, ese mandatario que arrancó su periodo siendo el mandatario con en el segundo puesto de mayor popularidad y percepción positiva de la región, hoy vemos que ha bajado un cuarto y quizás al fin de mes hasta un quinto puesto en este ranking. Y esto ha sido, tú lo has mencionado, por los errores que ha cometido, pero también por la falta de resultados. Es decir, esta idea que nos vendió de que el IVA o el incremento del IVA iba a servir para la seguridad, de que la reducción de los subsidios por decir iba a servir para la seguridad, no termina de cuajar en la realidad. Aún seguimos viendo una serie de casos de asesinatos, de secuestros. Ahora les contamos que fue aceptada a trámite una acción de habeas corpus con el propósito de que el ex vicepresidente Jorge Glass salga de la cárcel La Roca en Guayaquil y sea trasladado a la casa de su madre para recibir atención médica adecuada, ya que el pasado 8 de abril habría intentado suicidarse y existe un alto riesgo de que vuelva a atentar contra su vida, según consta en la demanda. Para resolverla, el magistrado convocó a una audiencia telemática el miércoles 3 de julio. A la diligencia también fueron citados el director y psicólogo de la cárcel La Roca. En otro tema, asambleístas de la SUAY presentaron en Fiscalía una noticia criminis para que se investiguen los supuestos negociados que tendría Rosa Argudo, sindicalista y funcionaria pública en el hospital del IES en Cuenca. Un presunto caso de corrupción en el Hospital José Carrasco Arteaga del IES en Cuenca llegó a la Fiscalía de la mano de 5 asambleístas de la SUAY, quienes piden se investigue a Rosa A., auxiliar de enfermería y secretaria nacional del Sindicato de Trabajadores del IES. Se trata de posibles negocios, supuestos negocios internos que tiene una familia de la señora Rosa Argudo dentro del hospital del IES. Entre otras cosas que detectamos, por ejemplo, el convenio que tiene su hija sobre las máquinas expendedoras que no estarían únicamente en el Hospital José Carrasco Arteaga, sino en otros hospitales del país. En días pasados, los legisladores llamaron a comparecer a la funcionaria, donde le preguntaron sobre denuncias de presunto nepotismo, pues varios familiares estarían trabajando en la institución. Tenemos yernos, tenemos hijos, tenemos nueras, tenemos primos, tenemos varias familias. Es decir, más de 15 personas aparentemente estarían aquí dentro de la institución del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Todo esto tiene que ser investigado. Alertan que los involucrados estarían solicitando vacaciones y permisos para salir del país y así evadir a la justicia. Es por esta alerta de una probable fuga de quienes deben ser ya investigados por la Fiscalía General del Estado. Nosotros vamos a llegar hasta las últimas consecuencias como legisladores. Estamos pidiendo que no salgan del país estas personas y que den cuentas y que accedan aquí a la justicia y obviamente pues respondan al país. Sobre Rosa A. también recaen denuncias de posible enriquecimiento ilícito, pues los legisladores nos explican cómo con un sueldo de $1,295 puedan tener propiedades en varias provincias del país y un patrimonio de casi $500,000. Usted, además de esta remuneración, tiene otros ingresos por ser secretaria. Pregúntenme por escrito, yo no puedo contestar eso ahorita. Pregúntenme por escrito, le adjunto todo lo que usted me pida en el documento. Usted mantiene 9 predios en la ciudad de Quito. ¿Es cierto o no? Están a su nombre.
nuevamente le pido el favor, me pasa esta pregunta, por favor, le juntamos los documentos. Tenemos información de bienes, de acciones, de un montón de temas que evidentemente tienen que ser justificados. A raíz de estas denuncias, del gerente del Hospital José Carrasco Arteaga renunció a su cargo este 2 de julio. Asamblea Nacional. Y ahora también les contamos que el Pleno de la Asamblea trata en segundo debate las reformas al Código Orgánico Integral Penal y a la Ley de Extinción de Dominio. En caso de ser aprobados los nuevos cuerpos legales, el país contará con leyes más severas para los delitos graves. El presidente de la Comisión Legislativa que elaboró el informe ha ratificado que lo aprobado en los textos normativos referentes al aumento de las penas y otras reformas son los textos originales remitidos por el Ejecutivo. Este pronunciamiento se da luego de lo expresado por el presidente de la República el fin de semana, en el sentido de que los comisionados están legislando a favor de la delincuencia, pues el incremento de las penas planteadas por la comisión son insuficientes y no estaban acorde con lo planteado desde Carondelet. Debo rechazar cualquier forma de expresión inexacta que haya incidido para poder de alguna manera desmejorar la situación que nosotros llegamos adelante. El sábado último, los comisionados aprobaron el informe para segundo debate. Sin embargo, en Revolución Ciudadana se ha cuestionado que habrían puntos en dicho texto que jamás fueron tratados. Porque jamás fue leído el contenido en detalle de la moción con las reformas que se plantearon. Para el delegado del oficialismo, el texto que está siendo analizado en segundo debate fue el aprobado con todos sus puntos y sus comas. Aquí no es momento de hablar de proporcionalidad ni de dosimetría, porque yo no le puedo decir a una madre que ha perdido a su hijo por el terrorismo, por la delincuencia organizada, que vamos a aplicar la dosimetría o la proporcionalidad y que por eso no podemos incrementar todas las penas. El tratamiento de este cuerpo legal se está dando tal y como fue el cronograma establecido por los comisionados. El análisis realizado por los comisionados contó con la participación de la sociedad civil y las autoridades de Fiscalía, Procuraduría, Contraloría y también de la Judicatura. En la legislatura existe amplia aceptación a estas reformas y el país contará con leyes más duras para castigar a los infractores de la ley, ya que las reformas al COIP, apegadas a la voluntad popular del pasado 21 de abril, contemplan el incremento de penas privativas de libertad para los delitos graves como terrorismo, producción y tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización. Guayaquil conmemora 489 años de fundación el próximo 25 de julio de 2024. La agenda de eventos se extenderá hasta el fin de mes con un feriado local. Durante todo este mes, Guayaquil se convierte en un escenario de festividades continuas. Entre los eventos más destacados por los 489 años de fundación, se encuentran los desfiles cívicos y estudiantiles, donde cientos de alumnos y organizaciones comunitarias marchan con orgullo por las principales avenidas de la ciudad. Estos desfiles son una muestra del talento y la creatividad de los ciudadanos, quienes preparan coreografías y exhibiciones espectaculares. El tradicional Festival de la Calle 9 de Octubre es otro de los puntos álgidos de las fiestas julianas. Esta emblemática avenida se llena de vida con conciertos, ferias de comida, exposiciones de arte y muchas otras actividades que reflejan la diversidad cultural de Guayaquil. Los artistas locales tienen la oportunidad de mostrar su trabajo y los asistentes pueden disfrutar de la música, la danza y la gastronomía típica. La fundación de la ciudad se conmemora el próximo jueves 25 de julio, pero como la fecha cae entre semana, la ley determina que pasa el siguiente viernes en un puente festivo. Y para quienes deseen asistir al concierto de la Orquesta Filarmónica Municipal, será este 4 de julio a las 20 horas en el Teatro Centro Arte. El evento es totalmente gratuito y abierto al público, como parte de las fiestas julianas. Mirly Macías, Noticias Oromar. Caso Fernando Villavicencio.
21:56. En el cuarto día de audiencia de juicio por el asesinato del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio, se recibió el testimonio de policías encargados de llevar adelante los procesos de aprehensión y recogimiento de huellas de los presuntos implicados. Personal especializado en investigación justificó las detenciones de los ahora procesados, a los que se les encontró una serie de elementos que los involucran, entre ellos armas y ropa que usaron el día del asesinato del político. Además, los policías hallaron en las viviendas en que fueron aprehendidos los 5 presuntos asesinos una camioneta y 3 motos que utilizaron los supuestos sicarios para cegar la vida de Villavicencio el 9 de agosto del año pasado. Revisamos otros temas porque el BIES ya definió en su presupuesto el monto que destinará para los diferentes créditos en 2024. 4.507 millones de dólares destinará el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social BIES para préstamos quirografarios en 2024. Este monto es 538,9 millones o 14% más que el año anterior y es también la cifra más alta de la historia de la entidad. En cuanto a los créditos hipotecarios, el desembolso será de 650 millones de dólares, cifra que supera en 11% a la entregada en 2023. En préstamos prendarios, el valor es de 133,6 millones de dólares, es decir, 35% más que el año pasado. De acuerdo al presupuesto de la institución, el monto total para la entrega de créditos en 2024 es de 5.291 millones de dólares, un 14% más que en 2023. No obstante, hay que tener en cuenta que lo entregado en 2023 fue menor a lo presupuestado inicialmente. Del valor total previsto para 2024, el monto mayor corresponde a los préstamos quirografarios, ya que es el producto más rentable y con menos porcentaje de morosidad. Tania Loor, Noticias Oromar. También les contamos que el presidente Daniel Noboa anunció que Banecuador perdonará las operaciones de coactiva de hasta $5.000. La condonación será para las operaciones vigentes desde 2016 hasta 2024. Quiero dirigirme a ti hoy, a ti, que te esfuerzas diariamente para mantener de pie tu emprendimiento frente a todas las adversidades que se presentaron en los últimos años y que diariamente tienes que ver cómo mantienes a flote tu negocio para pagar ese préstamo. He dado a la disposición a Banecuador que no te cobren más, que todas las operaciones coactivas de hasta $5.000 desde el 2016 hasta la fecha sean perdonadas. Además, vamos a refinanciar el resto de operaciones vencidas. Se trata únicamente de los préstamos que se encuentran en fase de apremio y calificados con riesgo E, que estén totalmente provisionados y sin garantías reales. El presidente de la República dispuso este martes 2 de julio a Banecuador que las operaciones de coactiva de hasta $5.000 vigentes de 2016 a 2024 sean perdonadas y no se cobren. El primer mandatario también dio paso a que se refinancien el resto de operaciones vencidas. El anuncio se dio a través de un video publicado en redes sociales. Los beneficiados serán notificados de manera automática a través de un mensaje de texto. Estos valores están 100% provisionados y no generarán afectación a alguna entidad bancaria. De esta forma, a decir de Noboa, el cliente podrá recuperar su capacidad financiera. Que este alivio financiero sea el inicio de la tranquilidad que tanto ansías y la construcción de días mejores. Asimismo, el banco tiene una importante reducción del esfuerzo operativo por cobrar casos de baja probabilidad de cancelación. Noboa anunció además que el gobierno refinanciará el resto de operaciones vencidas con esta entidad. María José Pino Argote, Noticias Oromar. Mientras tanto, el IES prevé adjudicar un contrato de $5 millones para implementar un nuevo sistema de agendamiento de citas a través de varios canales, entre ellos WhatsApp y una aplicación móvil. Con un presupuesto de $5 millones, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social apunta a que sus 6,9 millones de afiliados y beneficiarios puedan agendar una cita médica a través de nuevos canales como WhatsApp, una aplicación móvil, asistentes virtuales en su página web y chatbot. Este sería el segundo intento de la institución por tener un nuevo y óptimo sistema de agendamiento de citas médicas en menos de un año. Según los documentos que constan en el portal de compras públicas, hubo 5 empresas interesadas en participar en el concurso. La única que cumplió los requisitos solicitados por el IES fue CNT, por lo que fue invitada directamente a participar en el proceso. Su oferta económica es de $5 millones.
Entre las principales tareas que tendrá esta empresa, si se concreta la iniciativa, estarán brindar el servicio de agendamiento de citas médicas con teleoperadores o asistente virtual mediante un centro de contacto, gestionar las llamadas entrantes al call center, agendamiento de citas a través de WhatsApp, una aplicación móvil y chatbox, además de implementar asistentes virtuales en la página web del IES. Ginecología, pediatría, odontología, obstetricia, psicología, medicina general y medicina familiar son las especialidades que estarían disponibles en el nuevo sistema. Según el cronograma, el contrato se adjudicaría el 7 de julio de 2024. Recordemos que en septiembre de 2023, la institución dio de baja a un proceso similar. En ese entonces, el CERCOP alertó de irregularidades. María José Pino Argote, Noticias Oromar. Educación pública. En temas de educación, 5 materias, entre ellas la cívica, se reincorporarán a la enseñanza ecuatoriana. 5 materias se reincorporarán en la malla curricular educativa, informó el Ministerio de Educación. Educación financiera, educación vial, educación socioemocional, educación para el desarrollo sostenible y cívica. Esta última ya formó parte del plan de enseñanza en Ecuador, sin olvidar que en 2023 volvió a las aulas, recuerda el sociólogo Humberto Chacón. ¿Qué hacer y cómo hacer? Es la pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo volverle didáctica? Primero, ¿cómo volverle pedagógica? Y luego, ¿cómo volverle didáctico al aprendizaje de la cívica, de los valores y de la ética? Yo creo que a partir del ejemplo. Y el ejemplo lo tenemos que dar la sociedad de los adultos. Un reto para la cartera de Estado como proponente y para quienes ejecutan la propuesta, enfatiza, refiriéndose a los docentes. No quisiera que suceda lo que ha venido sucediendo durante los últimos 15 años, que la incorporación de la cívica a través de un conjunto de valores responda a los intereses o a la concepción del mundo que tiene el gobernante. Y eso se vuelve totalmente perverso. Lo que debemos es propiciar que los chicos, las chicas, los jóvenes y los jóvenes tengan una actitud crítica en el momento de entender y concebir al mundo en cuanto tal. Se pensaría que en el caso de la Sierra y Amazonía, la cívica y las otras 4 materias volverán para el periodo lectivo 2024-2025, pues la Secretaría no ha sabido precisar a través de su titular. La posibilidad de que la cívica, a través de una lectura crítica y actualizada de los valores, nos van a permitir crecer como seres humanos. Ese sería un aporte significativo a la educación, más importante que esas otras asignaturas que, siendo importantes, son coyunturales. Lo que sí ha especificado el gobierno es que con esta medida se busca mejorar la calidad de la educación con ética y valores. Operativo policial. Seguimos con más información y les contamos que operaciones realizadas por la policía en el Cantón Pasaje, provincia del Oro, permitieron la captura de 8 sujetos, 4 de ellos vinculados con una banda delictiva. Mediante la Operación Libertad 338 realizada en Pasaje, provincia del Oro, la Policía Nacional, a través de la Fuerza Investigativa contra la Extorsión, aprehendió a 4 sujetos por el delito de extorsión. Los implicados habrían atentado contra un ciudadano colocando dinamita y una granada fuera de su vivienda. Además, exigían la cantidad de $6,000 para no atentar contra su vida. Entre los indicios recabados se encuentran 2 terminales móviles y un vehículo. Asimismo, en este cantón, en un contundente operativo realizado la madrugada de este 2 de julio, se detuvo a otros 4 sujetos, presuntos integrantes del grupo armado Los Lobos, quienes se presume almacenaban armas de fuego para posteriormente ser utilizadas en actividades ilícitas. La operación se llevó a cabo en una finca, donde se allanaron 3 inmuebles. Entre los capturados se encuentra un ciudadano extranjero y 3 ecuatorianos. Durante la intervención también se decomisó 6 armas de fuego, incluyendo 2 fusiles, cartuchos, un chaleco antibalas, 10 celulares y 6 radios de comunicación. En ambos casos, los sujetos fueron puestos a órdenes de la autoridad competente para resolver su situación jurídica. Mirly Macías, Noticias Oromar.
Sujetos disfrazados de trabajadores de Interagua y de Cenel causan temor en los habitantes de Chongón. Para hablar de este tema tomamos contacto enseguida con Cristian Barzallo desde la ciudad de Guayaquil. Adelante, te escuchamos. ¿Cómo están? Buenas noches. Llegamos hasta Chongón en el kilómetro 24 de la vía La Costa acá en Guayaquil, luego que recibiéramos varias denuncias por parte de ciudadanos que habitan en este sector de acá de Guayaquil debido al incremento delincuencial. Sujetos que se hacen pasar como trabajadores de la empresa eléctrica y también de Interagua y que circulan en motocicletas, incluso portan el logo en las prendas que ellos visten al momento de atacar a los jóvenes, que es justamente a ellos a quienes los tienen en la mira y los ubican a la entrada y también a la hora de salida del colegio. Escuchemos varias declaraciones de personas que habitan aquí en Chongón en cuanto a estos casos de robos. Ya ella estaba saliendo del colegio al mediodía y venían dos tipos disfrazados de trabajadores de Interagua y le robaron el teléfono, porque ahora están viniendo a robar y se visten de trabajadores y andan robando a los chicos que salen del colegio. ¿En carro, en moto, en qué circulan? Andan en moto, andan dos. Ya una señora dijo que a la hija de ella también le robaron a sí mismo unos supuestamente de Interagua, que andan en moto. Está por todos los lados la inseguridad aquí en Chongón. Por todos los lados. Matan, roban. Este pueblo recuentra que tranquilo aquí y se dañó de un momento a otro. En moto andan. Aquí más se manejan las motos. Casi no mucho caro, aquí más son motos. Y casi como es el tema, la policía solo pasa, pongamos hasta las 12. A lo mucho y de allá no pasa más. De allá no pasa. De allá no pasa. Y precisamente ante el índice delictivo que se viene viviendo acá en Chongón, el pasado fin de semana asesinaron a una persona que se encontraba en el interior de un centro de diversión nocturno. La víctima estaba bebiendo algunas cervezas junto a otras personas cuando fue interceptado por un sujeto que llegó armado, lo sacó hasta la vereda y le propinó varios disparos acabando con su vida de forma inmediata. No es el único caso. Hace un par de semanas también otra persona también fue asesinada de la misma manera muy cerca donde ocurrió el pasado fin de semana. Por eso el llamado de las personas que habitan aquí en Chongón hacia las autoridades y también para la Policía Nacional para que redoblen los patrullajes, sobre todo en horas de la noche. Hasta aquí el informe, ustedes siguen con más. Gracias, Cristian, por esta información. Acá seguimos con más noticias. Mediante el uso legítimo de la fuerza, un sospechoso de asalto fue abatido por la policía en Puerto Providencia, provincia de Sucumbíos. Dos sujetos armados que se movilizaban en una moto se dieron a la fuga tras intentar asaltar a dos ciudadanas. Los uniformados fueron alertados, por lo que se inició una persecución para identificar a los sospechosos. Los delincuentes dieron inicio a un enfrentamiento armado que terminó con la vida de uno de ellos, mientras que el otro logró huir. Tras el ataque se incautó un arma de fuego y una motocicleta fue retenida para las respectivas investigaciones. Tres toneladas de clorhidrato de cocaína fueron decomisadas en El Oro cuando pretendían ser enviadas a Rusia. En la provincia del Oro, la policía ejecutó la operación Poseidón 12. La intervención se realizó en un puerto marítimo, alrededor de las 15:30 de este 1 de julio. Mediante análisis de información y perfilamiento, se inspeccionó un contenedor de banano de exportación que tenía como destino Rusia. Allí, con la ayuda del Can Rock y tras la verificación correspondiente, se detectó entre el producto un total de 3.190 paquetes tipo ladrillo que contenían una sustancia blanquecina, la cual dio positivo para clorhidrato de cocaína, con un peso de 3 toneladas, 183 kilos, 620 gramos. El valor del cargamento estaría estimado en 254 millones en el mercado ruso. Dentro del mercado ecuatoriano, la droga tendría un valor de 6 millones. En lo que va del 2024, la cifra de decomiso de drogas de 140 toneladas, 122 kilos, tras 4.769 operativos realizados a nivel nacional, en lo que fueron detenidos 6.074 ciudadanos. Mirly Macías, Noticias Oromar. Sucesos.
Pasamos a Guayaquil para contarles que cuidadores de carros fueron amenazados por delincuentes que se dedican a robar accesorios. Con palos y hasta con un bate de aluminio es como los cuidadores de carros se defienden de los pillos que roban accesorios de vehículos en los exteriores del mercado en Sucre y Lizardo García. Viene a avasallar aquí, que quiere plata, nosotros no tenemos plata, a veces nos ganamos poco, cada carro que nos dan nada más. Me dice, ahí está la silla, hecho pedazos. Le di la espalda y cogió y me dio la silla por la espalda. Ahí donde se reventó el pito, lo corrí pues salió corriendo. Atrás, digamos, yo iba atrás a darle con el bate, pero no, me salió corriendo. Operan en parejas y se aprovechan que los cuidadores dan sus rondas para atacar por el lado menos esperado. A veces en moto, a veces andan a pie. Sí. ¿No se han enfrentado a ellos cuando se han percatado? ¿Cómo ha sido eso? Sí, por aquí no he enfrentado porque hay aquí o allá. Sí. Tuvo que una silla, todo eso, y con piedra, y él con un pico de botella. Pese a que en la zona los habitantes han colocado cámaras de seguridad, ya nada los detiene. De todas maneras les roban y si los sorprenden en el intento, los guardias llevan la peor parte. Porque yo soy perro y sapo y me juraron que me van a matar, dice. Yo le dije que van a matar un perro. Me dijo, no sé, te voy a matar, gordo, y güey, me dijo todo. Todo por evitar que se roben los accesorios. Que se robe el accesorio. Por eso hacen un llamado a la Policía Nacional para que los patrullajes sean más frecuentes y logren correrlos del sitio antes que cumplan sus amenazas contra los cuidadores de carros. En Guayaquil, Cristian Barzallo, Noticias Oromar. El alcalde de Pasaje, Giovanni Coronel, sufrió un siniestro de tránsito la mañana de este martes 2 de julio mientras intentaba llegar a Cuenca. Tal como se observa en las imágenes, el carro quedó destruido. Coronel, por su parte, fue internado en una casa de salud donde se informó que está fuera de peligro, pero debe estar bajo observación al menos durante una semana por haber sufrido un trauma cráneoencefálico. La alcaldía de Pasaje detalló en un comunicado que el burgomaestre se accidentó cerca de Sarayunga, una población perteneciente a Azuay, debido a las condiciones climáticas. Con esto nos despedimos, amigos. Conmigo será hasta el día de mañana. Enseguida empieza Punto Penal. No se lo pierda. Buenas noches.